Vale, bienvenidos, bienvenidas a la Institución Libre de Enseñanza. Bienvenidos también a quienes estéis viéndolo en streaming y a que lo veáis posteriormente en la grabación que colgaremos en las redes de la institución. Bueno, es el tercer acto o el tercer evento que programamos este curso escolar en esta sección que hemos llamado Actualidad Educativa y que tiene fundamentalmente el objetivo de presentar publicaciones relacionadas con educación en sentido muy amplio. Y yo quería simplemente daros la bienvenida, dar la bienvenida a Álvaro, a María, a Olvido, a María y a Diego. Gracias a los cinco por aceptar la invitación a presentar aquí vuestro libro. Un libro importantísimo porque en realidad cuando uno se para a pensar en la relación entre estigma y educación, pues se da cuenta que, por un lado, el estigma lo atraviesa todo, atraviesa nuestras vidas y, por tanto, atraviesa las vidas escolares y la educación desde siempre. Por otro lado, si tenemos algún instrumento para trabajar en contra de los estigmas y a favor de la integración de todas las personas, es la educación. Luego, está atravesado en estos dos sentidos porque, como toda institución social, los estigmas están actuando constantemente, estructurales, sociales, personales, pero también porque creemos que es el único lugar en el que, desde luego, podemos trabajar para acabar con ellos. Y quería también dar las gracias a Mónica González Navarro, de la editorial Narcea, primero por tomar la decisión de editar este libro con estos autores y segundo también por aceptar nuestra invitación a venir a presentarlo. Te voy a dar la palabra para que presentes el libro rápidamente y luego ya daremos la palabra a Álvaro Moraleda y a Diego Galán, que harán, como coordinadores del libro, harán la moderación de esta mesa redonda. Muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a este acto. Carlos, muchas gracias por tus palabras de bienvenida y, como no, a la Institución Libre de Enseñanza por acogernos en su casa, también a la Universidad Camilo José Cela, con la que venimos colaborando en varios proyectos. Y, por supuesto, como no hay libros sin autores ni sin lectores, mi agradecimiento también a todos ustedes que participan con nosotros y de modo especial a los coordinadores, como bien se ha indicado, a Diego, a Álvaro, autores y amigos de Narcea, así como las que participan en la mesa. Muchísimas gracias de corazón. Presentar un libro es siempre un acto entrañable y querido para todo editor, por lo que supone de puesta en escena del fruto de un arduo trabajo como es el de escribir. Hoy que no está tan de moda, ¿no?, el pararse y el repensarse en la escritura, pues sí que es importante. Y también, cómo no, presentar un libro es ocasión propicia de intercambio en torno a los contenidos y las razones de su publicación. En el caso de Narcea, conocida seguro que por muchos de ustedes, no hay duda de que el tema que aborda este libro, Estigma y Educación, un enfoque para la igualdad, coincide a la perfección con su tarea de servicio a la educación desde hace más de 50 años y con cerca de 4.000 títulos publicados en distintas áreas de la educación formal y no formal. Y especialmente en el libro que nos ocupa, en el ámbito de la integración, de la inclusión, pues también Narcea ha sido pionera y así se puede ver a lo largo de su catálogo. Me gustaba señalar dos colecciones que abordan este aspecto, ¿no?, pues más relacionado con la educación no formal y también con la animación sociocultural. Por una parte está nuestra colección sociocultural, dirigida por la profesora Gloria Pérez Serrano, a la que también muchos de ustedes conoceréis y que comenzó su andadura en 1985, y después está más reciente, de Guías para la Formación, en la que se inserta el título que presentamos y es una colección pues cercana a 20 títulos, o sea que joven en el tiempo, pero también con una historia larga, ¿no? Y está dirigida a los profesionales de la formación en contextos de pedagogía social, trabajo social, con una clara apertura hacia la comunidad y la mejora de las condiciones de vida.
Hablamos, por tanto, de educación, una educación que debe seguir siendo trabajo manual, de paciencia y artesanía, difícil de llevar en medio de una sociedad en la que todo parece que se hace en serie, con escasa atención a la persona, en su identidad más profunda y anclada a veces en una cultura del descarte, sobre todo cuando hablamos de contextos más desfavorables. Y hoy el estigma, lamentablemente, es una forma de descarte, como indica el profesor Luengo en su prólogo, que además el profesor Luengo nos acompaña también por aquí. El estigma nos traslada a las marcas de fuego y, por tanto, a los marcados con fuego, sangre y fuego, señalados para siempre con una llaga que supura dolor y sufrimiento de por vida. Estamos, pues, ante un libro que continúa nuestro prologuista, que habla de la vida, de nuestra vida, de nuestras vidas y de sus espacios más ignominiosos, si bien demasiado frecuentes y ordinario en las distancias cortas. Un texto, por tanto, que inspira sensibilidad, implicación y compromiso. Y todo nos lleva a la misma convicción que da sentido a lo que hacemos: educación, educación y educación, cuya finalidad, en palabras de María Odette Moliner, es contribuir al pleno desarrollo del individuo y capacitarle para la propia orientación y participación activa, crítica y transformadora de la sociedad en la que vive. Un proceso continuo, es decir, que se va a desarrollar en el tiempo, un proceso que no contempla solo acciones puntuales, un proceso que está vivo, por lo que requerirá de nuestra capacidad de ajuste permanente para adecuar los medios a las carencias, necesidades y limitaciones encontradas. O lo que el autor Gabriel Celaya describe bellamente en los siguientes versos, que cito textualmente y con los que termino mi intervención, porque aquí los grandes protagonistas pues son los autores de la obra. Los editores, al fin y al cabo, somos mediadores, ¿no? Somos ese nexo de unión entre el autor, entre el escritor y el lector. Pero sí nos dice Gabriel Celaya, educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Ese niño y todas las personas que son también destinatarias de ese proceso educativo. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Muchísimas gracias por su asistencia y pasamos a la mesa redonda. Gracias. Es un honor dirigirme a todos ustedes para presentar el libro titulado Estigma y Educación, un enfoque para la igualdad. Es una obra académica que nace con la intención de generar una reflexión y aportar soluciones hacia el estigma, que afecta especialmente a colectivos vulnerables. Antes de comenzar, queremos dedicar un momento para expresar el más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible la realización y presentación de este libro. En primer lugar, agradecemos profundamente a la Institución Libre de Enseñanza, especialmente a Carlos Magro y Celia Armenteras, por su apoyo y por representar con tanta fidelidad los valores que siempre han caracterizado la ILE: la libertad educativa, el respeto a la diversidad y la búsqueda constante de la excelencia. La ILE ha sido una referencia para mí desde un punto de vista casi esencial, desde mis primeros años que jugaba en un polideportivo llamado Giner de los Ríos, hasta mis estudios universitarios, donde me contaban historias sobre las misiones pedagógicas. Es verdaderamente satisfactorio el poder presentar un libro en un espacio tan significativo para nosotros.
La ILE ha sido testigo de nuestro crecimiento personal y profesional y su disposición para acoger la presentación refleja su compromiso con la educación y con el progreso social. También quisiéramos destacar el respaldo de Narcea Ediciones, cuya dedicación ha sido fundamental para el desarrollo de este proyecto. No solo han facilitado el proceso, sino que han cuidado han cuidado cada detalle con esmero. Este esfuerzo se refleja, por ejemplo, en la portada. Se pueden ver dos puertas cerradas y una puerta abierta que simboliza perfectamente la esencia de nuestra obra. Y es que reducir el estigma hacia colectivos vulnerables implica eliminar barreras sociales y abrir puertas a nuevas oportunidades. La portada es un reflejo visual de lo que este libro busca lograr. De manera especial agradecemos a Mónica y Ana, compañeras de la editorial Narcea, cuya dedicación, profesionalidad y pasión son claves para que este proyecto se materializara. Ahora bien, este libro no podría haber salido a la luz si no es con la participación de todos los autores que han contribuido con su conocimiento y experiencia, y al cual voy a dedicar un minuto en agradecérselo. Este trabajo es un trabajo coral, es un trabajo colectivo, en el que cada uno de los autores ha aportado una visión única y que se ha enriquecido desde un enfoque multidisciplinar. Contamos con la colaboración de académicos e investigadores de distintas universidades de prestigio, entre ellas la Universidad Complutense, la Universidad de Almería, la Universidad de Granada, la Universidad Camilo José Cela, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Pablo Olavide, la Universidad de Málaga, la Universidad a Distancia de Madrid, así como el Comité Internacional de la Cruz Roja o el Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Aquí encontramos la participación de investigadores como Olvido Andújar, Fanny Añaños, María Isabel Asensio, Rubén Burgos, Adolfo Cangas, Juan Leandro, Rosa María Díaz, José Luis Estevez, María García, Paloma Garrido, Ana Jiménez, María Jesús Lirola, Raquel Lorente, José Antonio Luengo, Joan Mampaso, Julia Martínez, Manuel Muñoz, David Pascual, Teodoro Pascual, Gonzalo Peña, Diana Ruiz, Fernando Trujillo y María Antonia Casanova. Como veis, un tropel de investigadores. Cada uno ha aportado su experiencia y perspectiva desde diferentes temas tratados de este libro. Y finalmente, queremos agradecer a ustedes, a quienes nos acompañan hoy, ya sea de forma presencial como virtual. Para nosotros es un honor tenerles aquí. Gracias por su tiempo y por el interés en este proyecto que busca abrir puertas y generar un impacto positivo en la sociedad. Este libro no solo refleja un trabajo académico, sino también un compromiso compartido por construir una sociedad más inclusiva y transformadora a través de la educación. Es un esfuerzo colectivo que esperamos que tenga un impacto positivo y duradero. A todos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Álvaro por esta presentación y no te lo digo mucho, pero también muchas gracias por compartir este camino que se ha materializado en este precioso libro, que yo creo que es un libro muy estimulante y que es un libro que avanza a nivel científico porque cuando tú y yo nos sentamos a planificar, ¿no?, por qué hacer un libro sobre estigma, dijimos, ¿por qué hacer un libro sobre estigma? Porque es una gran responsabilidad para un educador. O sea, yo creo que solo tenemos que abrir las puertas de un centro educativo, solo tenemos que encender la televisión, abrir las redes sociales, para darnos cuenta que los prejuicios, el estigma, las ideas irracionales son los principales obstáculos a que una sociedad no avance. Por lo tanto, nos pareció una responsabilidad escribir un manual que pudiera ayudar a que los educadores y educadoras tuvieran pautas para conseguir poner encima de la mesa, ¿no?, herramientas fundamentales para intentar luchar contra este obstáculo, ¿no?, que, como digo, no permite que la inclusión social sea una realidad, ¿no? Aunque hablaremos, María Antonia, que es una experta en inclusión, hablará un poquito más adelante. Bueno, este libro de Estigma y Educación, un enfoque para la igualdad, se presenta como una herramienta integral desde una perspectiva socioeducativa, que esto es una parte muy importante, para comprender y abordar esos procesos de estigmatización
que afectan a diversos colectivos, ¿no? Y que además a diversos colectivos le afecta de manera mucho más gradual, ¿no? Y de manera mucho más intensa. A lo largo de sus páginas se exploran diferentes ámbitos donde el estigma, donde los prejuicios tienen un impacto significativo, además de reflejar factores clave para entender cómo se construyen y perpetúan estos prejuicios en nuestra sociedad. Cada capítulo de esta obra detalla los diferentes tipos de estigma y su impacto en la vida de las personas, con el objetivo fundamental de la reflexión crítica sobre esas barreras sociales pues que se están enfrentando, ¿no? o que no permiten que ciertos grupos puedan tener proceso de normalización, ¿no? y puedan defender sus propios derechos, ¿no? Y puedan tener una vida plena y una vida significativa. Se destacan estrategias para la intervención socioeducativa que buscan desmantelar esos prejuicios, ¿no? Proponiendo enfoques prácticos, accesibles, sencillos, que también es algo muy importante, para fomentar prácticas respetuosas, normalizadoras e inclusivas. Particularmente, ya indagando un poquito más, ¿no? en las entrañas de este manual, se aborda el estigma en las políticas socioeducativas, proporcionando una base sólida para entender cómo esas intervenciones, ¿no? en el contexto formal, en las escuelas, pueden ser efectivas en la lucha contra la discriminación, ¿no? Además, se exploran dinámicas sociales y culturales que perpetúan el estigma desde el uso de las redes sociales u otro tipo de medios de comunicación, ¿no? Que nuestra compañera María García pues, detallará con mayor exactitud. El libro también se dedica a desmitificar prejuicios sobre salud mental y discapacidad, ofreciendo herramientas fundamentales, herramientas clave para afrontar el estigma en estas áreas, ¿no? Igualmente, también aborda un colectivo muy olvidado, como son las personas privadas de libertad, y cómo dentro de estos entornos existen instrumentos que son fundamentales para conseguir la reinserción, ¿no? Para conseguir que esta gente pueda tener una segunda oportunidad y se puedan enrolar, ¿no? en un sistema social normalizado. También se aborda con profundidad otras temáticas como la diversidad sexual, cultural o incluso el impacto de los prejuicios por cuestiones de edad, fenómeno conocido como edadismo. En resumen, de manera concreta, específica, esta obra busca ofrecer un marco de referencia amplio, un marco de referencia accesible, para todos aquellos y aquellas interesados e interesadas en comprender este fenómeno del estigma y trabajar para su erradicación. Cada uno de los capítulos, que además está hecho con mucho cariño y desde la práctica, que es una parte muy importante, ¿no? Muchas veces los académicos también tenemos la costumbre, ¿no? de escribir bueno, pues basándonos también, ¿no? en lo que dicen otros, basándonos en investigaciones. Esa parte está muy bien también, ¿no? Pero necesitamos práctica educativa, ¿no? Práctica en el propio entorno, ¿no? En el propio contexto. Toda la gente que está en estos capítulos conoce ese entorno, conoce esa realidad. Por lo tanto, están escribiendo desde una parte protagonista que es fundamental, ¿no? Para poder avanzar en el ámbito socioeducativo. Por lo tanto, cada capítulo presenta una visión profunda del problema, ¿no? Y además aporta soluciones prácticas para intentar transformar nuestras actitudes, promoviendo la igualdad y el respeto hacia otras personas sin importar su condición. Sin más dilación, vamos a comenzar con la presentación, ¿no? de los ponentes que van a formar parte de esta mesa, que además nos van a deleitar, ¿no? con esas ideas fundamentales que todos y todas vais a encontrar también en el manual, ¿no? Voy a empezar con una presentación. A mi derecha, en primer lugar, tenemos a María Antonia Casanova. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, especialidad en Pedagogía y con una carrera profesional excepcional en el ámbito de la educación inclusiva, la evaluación y el diseño curricular. María Antonia ha sido inspectora de Educación desde 1980, ocupando diversos cargos de responsabilidad en el Ministerio de Educación y en la Comunidad de Madrid, como subdirectora general de Educación Especial y Dirección General de Promoción Educativa. Su trayectoria también incluye la docencia en la Universidad Camilo José Cela desde su creación, donde ha impartido cursos sobre diversidad y educación inclusiva. Ha dirigido proyectos internacionales, como el Proyecto de Integración Educativa en México, y ha sido miembro de entidades europeas clave en la educación especial. Su experiencia en políticas socioeducativas, con un fuerte enfoque centrado en la reducción del estigma, la ha consolidado como un referente en su campo. María Antonia, es un placer tenerte con nosotros. Un poquito más allá, tenemos a nuestra compañera María García Pérez, que es coordinadora del Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales y profesora contratada doctora en la Facultad de Educación de la UNED. Tiene una amplia trayectoria investigadora y docente en áreas como la educación para la salud, los derechos humanos y la dinamización sociocultural. Ha participado activamente en congresos internacionales, ha publicado en diversas revistas científicas sobre el impacto de las tecnologías en la educación, la formación docente, el uso problemático de las TIC
y el estigma digital. Su enfoque pedagógico está profundamente centrado en la inclusión social y la formación de agentes de cambio. María, es un honor también tenerte con nosotros. Gracias. Continúo yo con la presentación y es también un placer presentar a Olvido Andújar Molina, profesora ayudante doctora del área de didáctica de la lengua y la literatura en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Olvido es además secretaria de la revista Didáctica, Lengua y Literatura y miembro de prestigiosas asociaciones académicas como la Asociación Norteamericana de la Lengua Española y la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Ha liderado el proyecto de Español como Lengua Extranjera para Mujeres Africanas, ELEMA, y es autora de más de 25 publicaciones académicas en la enseñanza del español y la didáctica de la lengua. En su capítulo, titulado Diversidad y multiculturalidad en educación, desafíos y estigma, aborda retos y el estigma que enfrenta la multiculturalidad en entornos educativos. Olvido, es un verdadero placer tenerte con nosotros. Ahora tengo el honor de presentar a Diego Galán Casado, coordinador de la obra, doctor en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la UNED en el Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Diego ha participado en diversos proyectos de investigación socioeducativa, especialmente en contextos de privación de libertad y en prácticas inclusivas para personas con trastorno mental grave. Su trabajo ha sido clave en la investigación sobre la intervención educativa en estos contextos y su compromiso con la transformación social a través de la educación lo ha llevado a colaborar en proyectos de innovación docente en la Universidad Complutense de Madrid y en UNED. Diego, es un verdadero placer tenerte en mi vida. Y por último voy a presentar a mi compañero, también coordinador de la obra, Álvaro Poraleda Ruano, que es doctor en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario de doctorado y actualmente coordinador de investigación en la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela. Su trabajo se ha centrado en áreas como el análisis estadístico, la inclusión social, la sostenibilidad y el impacto del estigma en colectivos vulnerables, como es el caso de personas con discapacidad y personas con trastorno mental grave en contextos educativos y en contextos penitenciarios. Y una vez hechas las presentaciones, vamos a comenzar con este debate, que yo creo que va a ser la parte más estimulante de todo este proceso. Y voy a empezar con una pregunta para María Antonia. María Antonia, en tu capítulo exploras el papel de las políticas socioeducativas en la reducción del estigma. ¿Cuál crees que es la mayor contribución de estas políticas en la educación y qué aspectos consideras que aún se necesitan reforzar para lograr un cambio efectivo? Bien, buenas tardes y muchas gracias por esta presentación y por poder estar aquí compartiendo con ustedes este tiempo y hablando además de temas tan importantes como es el que se aborda en el libro. Bien, desde la política educativa, o mejor, socioeducativa, realmente yo creo que las administraciones, la principal responsabilidad que tienen es crear un marco en el que realmente se pueda llevar a cabo una educación sin estigmas, sin exclusiones, es decir, que superen estas realidades de vulnerabilidad de muchísimas personas. Si la Administración no crea este marco legal y práctico en el que poder desarrollar las acciones necesarias, pues difícilmente luego en los centros y en diferentes instituciones se va a poder llevar a cabo lo que hace falta. ¿A qué me refiero en concreto? ¿Qué es lo que se cita? Bueno, pues en el capítulo hemos planteado, en principio, por ejemplo, normas que son básicas y que dependen evidentemente de la Administración, como determinar los modelos de escolarización, la flexibilidad en estos años de escolarización, las medidas de apoyo, un servicio de intérpretes, unas aulas de enlace, bueno, para toda la población de todo tipo. La formación permanente del profesorado me parece que es algo fundamental. El disponer de un currículum básico que garantice esa calidad educativa para toda la población. Importantísima desde mi punto de vista es la coordinación entre las diferentes administraciones, porque realmente la persona y la familia es una, y si los volvemos locos porque tienen que ir a tocar 80 puertas para resolver una situación, pues no llegamos nunca a satisfacer las necesidades que existen.
medidas más amplias y más fuertes, como son aulas hospitalarias, las aulas itinerantes para toda la población que está en circos y que podría ser una población muy vulnerable y que, bueno, pues que gracias a estas aulas itinerantes que hace muchísimos años que funcionan, afortunadamente, pues estos niños, aunque están rodando todo el año, pero van con su caravana, que es su escuela, y van con su maestro o con sus maestros. Servicios de apoyo educativo domiciliarios. Después de estar hospitalizado un crío, pues a lo mejor tiene el alta hospitalaria, que saben ustedes que cada vez estamos menos tiempo en el hospital, pero eso no quiere decir que tenga la alta médica, pues ese servicio de apoyo educativo domiciliario. De forma general también, pues refuerzos educativos, desdoblamientos, diversificación, optatividad, es decir, son muchas las medidas que la Administración tiene que contemplar para que luego en los centros puedan llevar a cabo las suyas. Estas desde la Administración, yo diría que en los centros la responsabilidad luego del profesorado es, contando con su autonomía, la autonomía que también le tiene que dar la Administración, evidentemente, utilizar metodologías y estrategias metodológicas diversificadas, modelos de organización flexibles, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, pero bueno, luego supongo que María nos va a contar más de estas cosas, bancos de recursos para todo el centro. La arquitectura también juega un papel importante es decir, la arquitectura y la organización juegan un papel muy importante para poder flexibilizar el currículum. Es decir, un colegio tradicional con aulas pequeñas y una al lado de otra, pues no se puede decir que favorezcan la integración y la inclusión. Y un aula que tenga un formato como el que tenemos aquí, pues tampoco favorece ni el trabajo en equipo ni el conocimiento mutuo. O sea, estamos todos mirando en el aula hacia el profesor y, claro, con una metodología basada en que el niño repita lo que dice un libro o que repita lo que digo yo, pues no vamos a favorecer mucho esa inclusión. Hay otras medidas sociales, comedores escolares, ayudas para libros de texto, aulas abiertas. Aulas abiertas me refiero al proyecto, a la realidad que se hizo en Madrid en las zonas, en los barrios del sur y el este, porque evidentemente si hablamos de niños, si hay que educar a niños en situación vulnerable y con peligro, con riesgo de estigma, es que suelen estar en entornos también vulnerables. Entonces, al contexto también hay que educarlo, también hay que educar a las familias. Y este convenio que se hizo entre todas las administraciones de Madrid para esas aulas abiertas, pues cuando cerraban los colegios, se abría el colegio para las familias del barrio. Es decir, hay que elevar el nivel cultural no solo del niño, sino también de todo el barrio. ¿Qué reforzar? Pues yo seguiría reforzando muchísimo la formación de profesorado, muchísimo, en temas relacionados con estas realidades. Porque hay veces que sí, hay formación permanente de profesorado, pero yo diría que hay veces que se destacan o son más beneficiados profesores que hacen cursos, que no digo que no hagan falta, pero que en determinados momentos, que dices, si haces inglés y si haces informática, estos cursos se te valoran para los exenios y para las 100 horas, y entonces tanto los centros de profesores como el profesorado pues solo se dedican al inglés y a la informática. Sí, pero es que claro, es que solo con inglés y con informática no vamos a atender estas realidades ni vamos a saber atender a la diversidad. Yo insistiría muchísimo en la formación de profesorado, en que las administraciones sean coherentes entre la teoría y la práctica. Es decir, hay veces que se está hablando pues, de inclusión y se siguen construyendo centros segregados. Entonces, me parece que es una contradicción flagrante el decir, en vez de reforzar a todas las escuelas para que todos los niños puedan educarse juntos y beneficiarse de esa diferencia y de esos talentos de todos, pues, bueno, pues a la hora de la verdad sale así como una noticia muy positiva que resulta que se crea un centro más de educación especial. Entonces, no, mire, es que el camino va por otro lado, ¿no? Entonces hay veces que nos encontramos con esas incoherencias. Se trata, en definitiva, yo creo que de no dar pasos atrás en lo ya conseguido y siempre hacia adelante en ese camino de inclusión con coherencia, creo. Pues muchas gracias, María Antonia. Muchas gracias por poner el acento en las prácticas inclusivas,
por abordar el papel de la Administración en este proceso y también por enseñarnos a muchos y muchas la importancia que tiene esta medida, porque tanto Álvaro como yo hemos sido alumnos tuyos, por lo tanto te hemos escuchado durante muchos años y bueno, pues tu papel es fundamental. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias también por dedicar un capítulo precisamente al papel, ¿no?, de las políticas socioeducativas. En esta misma línea, no nos vamos mucho, lo que pasa es que sí que ahora nos vamos a adentrar en el entorno digital, ¿no?, que es fundamental. Voy a hacerle una pregunta a María. María, en tu capítulo, en tu investigación, abordas el tema del estigma digital en estudiantes universitarios. Yo quería preguntarte si podrías explicarnos en qué consiste este término de estigma digital, que además es algo novedoso, y además especialmente ahora que la inteligencia artificial está ganando tanto protagonismo y que el concepto además resulta especialmente novedoso, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir? Bueno, muchas gracias a Diego y a Álvaro por la invitación, también evidentemente a Narcea, la Institución Libre de Enseñanza, también por este espacio, este encuentro y, como no, a María Antonia y a Olvido también por compartir conmigo este espacio y a todos vosotros por venir, de verdad que os lo agradezco. Nosotros estuvimos analizando, porque es un libro, es un capítulo que hicimos de manera compartida, no soy autora única, y lo primero que nosotros fuimos es hacia el estigma digital, cosa que no encontramos, es decir, no se había profundizado nada más, se había tratado el estigma, sí que situado en algunos contextos, pero no en la parte del entorno virtual. Analizamos o intentamos llegar más allá y lo que encontrábamos sobre todo era que se había analizado el discurso del odio en las redes sociales, pero no el concepto del estigma digital. Eso nos generó, ¿no?, la sensación de estamos empezando un terreno nuevo, porque partíamos de la perspectiva, en nuestro capítulo hablábamos sobre estudiantes universitarios jóvenes, donde el uso de las redes, según nuestra investigación, estaba basado en que ellos necesitaban el uso de las redes también por la motivación del apoyo social. Sin embargo, no se había investigado el estigma que se estaba produciendo desde ahí, sino los discursos que ellos hacían en contra de otras personas, es decir, los discursos del odio. Eso a nosotros nos pareció de primeras como tenemos un campo por explorar, qué fantástico, que podemos profundizar en ello. Sin embargo, el estigma como concepto es muy amplio y abarca a muchas personas, ¿vale?, muchas minorías. Y eso también lo teníamos que contemplar en el mismo. Por eso, bueno, se presenta una panorámica. Cuando en la misma pregunta que me has hecho, Diego, hablas de la inteligencia artificial, que es un tema que ahora mismo está entrando y además está entrando con muchísima fuerza y todavía no está analizando tampoco, o empezamos ya a analizar lo que es el estigma virtual dentro de la inteligencia artificial, y han empezado este mismo año a publicarse varios informes que resultan muy interesantes precisamente sobre este campo. Uno de ellos nos habla que se está produciendo por el tema de los algoritmos una diferencia donde el algoritmo no contempla las opiniones o los sesgos que producen los mayores, los adultos, mayores de 50 años, ¿no? Y entonces, en este informe que se ha publicado este mismo año, decían, se produce un edadismo, ¿no? O sea, entonces eso ya nos va dando unas connotaciones que debemos de seguir, no más que connotaciones, unas pistas que debemos de seguir investigando para ver hasta qué punto está afectando. También cuando le preguntas, ¿no? Porque yo antes, cuando me he estado preparando un poco esta exposición, he dicho, bueno, voy a la fuente, voy a preguntarle a la inteligencia artificial, he utilizado varias, ¿qué piensa, no? O sea, me ha parecido como, voy a utilizar este experimento para ver qué piensa la inteligencia artificial sobre el estigma virtual. Y me ha contestado, además he utilizado varios, no voy a decir los nombres, pero he utilizado varios y todos me han dicho, se produce por el sesgo social. Es decir, el problema está en las fuentes. ¿Qué fuentes se están utilizando para producir ese algoritmo? Mayoritariamente las fuentes de los jóvenes. Entonces ahí tenemos nuestro perfil como educador. O sea, ¿qué estamos enseñando? ¿Cómo lo estamos enseñando? Si el algoritmo
está viniendo de esas fuentes y eliminamos de esas fuentes a los adultos, por lo que decía antes, en ese informe dice que no lo contempla dentro del alcoholismo, y eliminamos a los más jóvenes, nos queda una masa de población que es muy interesante para trabajar con ella. Primero, porque se supone que es una masa de población que ya hemos educado, ¿vale? Que se supone que son universitarios o gente hasta los 40, 45 años que están nutriendo el uso de ese algoritmo, y todavía no son los jóvenes más pequeños. Yo creo que ahí tenemos un filón para estudiar, para analizar, incluso para replantear tanto la parte del qué hemos hecho como qué vamos a hacer. Y hasta ahí, porque voy a seguir luego hablando. Pues muchas gracias, María, muchas gracias por abordar el estigma digital, por comenzar a abordar el estigma digital, y bueno, esperemos que esta sea la primera investigación de muchas otras. Muchas. Es interesante el hecho de que estamos sumergidos en un entorno digital y todo ello al final nos va a atropellar y nos está atropellando como ha ocurrido recientemente con la inteligencia artificial. Debemos abrazar el cambio, no nos queda otra que entender que hay que usarlo con una forma muy cuidadosa y sobre todo curar contenidos, que eso es algo importante y que bueno, pues muchas veces ese sesgo subjetivo parte de que la inteligencia artificial toma información que está sesgada, pues por lo que decía María, y a partir de ahí se empieza a ver estigma hacia muchos colectivos, y uno de ellos en los que también se pone el foco en este libro es la multiculturalidad, y tengo una pregunta para Olvido sobre su idea que profundiza en el capítulo de los desafíos que enfrentan las personas, especialmente las personas que están en ese contexto vulnerable. Así que me gustaría que nos pudieras decir qué estrategias ves como las más efectivas para conseguir una verdadera inclusión multicultural. Bueno, pues lo primero que quería era daros las gracias, porque de verdad es un honor estar en el libro, haber trabajado con Margarita y Fernando, que son los coautores del capítulo, que son amigos, además de colegas. Hemos disfrutado mucho, también hemos sufrido haciendo el capítulo, y yo estoy disfrutando mucho con las compañeras y compañeros. Me parece un regalo estar hoy aquí. Y bueno, devolviendo la pregunta, una de las estrategias creo que es lo que habéis hecho vosotros, que es visibilizar el estigma. Creo que es uno de los valores de este libro, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, que efectivamente, lo ha dicho la editora de Narcea, un valor, no existía este tipo de publicaciones, y creo que al hacer esta publicación estáis visibilizando ese problema o esa circunstancia. Uno de los temas que me gustan, además de trabajar con multiculturalidad, diversidad e inclusión, son no tienen nada, parece que no tienen nada que ver, pero sí, son los cuentos tradicionales, ¿no? Y el personaje del ogro, del monstruo, siempre está como oculto en una cueva o en una, no sé, en la oscuridad, ¿no? Y no le vemos. Y entonces lo que le ponen los personajes, los protagonistas del cuento, pues son sus peores temores, ¿no? Pues es un comedor de niños, va a violar a las niñas, ¿no? Todo lo peor que imaginamos, porque no le vemos, porque está oculto. Y eso es lo que nos está pasando con la diversidad cultural que tenemos, ¿no? Nos vienen niños, que son niños y niñas, y bueno, son futuros violadores, ¿no? Eso es lo que nos pasa, que los tenemos ocultos, además bajo siglas que son menas, para deshumanizarlos más, por ejemplo, ¿no? Es una de las muchas siglas que se me ocurre, que nos permite ocultarlos, dejarlos en la oscuridad, no visibilizarlos. Así que visibilizar esto con este libro me parece una de las estrategias más importantes. Claro, creo que estamos todos de acuerdo que educación y humanización van de la mano, y cuando trabajamos con la diversidad, uno de los riesgos es convertir la diversidad cultural o la multiculturalidad en la otredad, ¿no? Y esa otredad nos remite a ese monstruo, a ese ogro del cuento oculto.
Así que creo que además de visibilizar y de trabajar por una educación inclusiva en la que veamos que a la persona que tenemos al lado no es lo otro, no es lo diferente, pasa por adoptar una educación inclusiva, por trabajar desde, creo que, bueno, en todo nuestro ámbito educativo, en un enfoque intercultural que trabaje primero por el conocimiento, ¿no?, de estas realidades, de estas diferentes realidades, de estas personas, también por la comprensión de las situaciones, de las circunstancias, de las características, de la personalidad, ¿no?, de toda esta, y a partir de ahí en el respeto, ¿no?, el respeto pues por las diferentes culturas, las diferentes etnias que podemos encontrarnos, ¿no? Yo recuerdo que uno de los títulos primeros que barajamos era diversidad racial y yo dije, me niego, solo hay una raza que es la raza humana, ¿no? Entonces le pusimos este trabajo. Y bueno, aunque seguiré hablando más adelante sobre ello seguro, creo que tú decías que era una obra coral o colectiva. A mí me gusta mucho eso de esta obra, que es muy... A mí me gusta más el enfoque comunitario, ¿no?, la palabra comunidad. Creo que es una obra que hemos hecho entre muchas personas y que hemos creado una pequeña comunidad, efectivamente, como decía Diego, visibilizando o encendiendo una lucecita para que se vean diferentes estigmas, ¿no?, y que no solamente hay un sector de la sociedad, sino que fijaos todo lo que está ahí, ¿no?, estigmatizado, oculto, convertido en el monstruo del cuento, y cuando se le pone la luz no es un monstruo, es como tú, como yo, ¿no? Y yo creo que... Me parece muy interesante el matiz que planteas de desambiguar conceptos y desambiguar colectivos. Hay que salir muchas veces de esa ausencia de conocimiento, de esa ignorancia, y el hecho de conocer realidades te hace tomar decisiones más acertadas y basadas en evidencia, y eso es algo verdaderamente importante que muchas veces nos ocurre con estos colectivos. Y de hecho me gustaría avanzar hacia otro colectivo, y para ello le quiero hacer una pregunta a Diego, y es que en tu capítulo de educación y prisión y reducción del estigma, ¿cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las personas privadas de libertad para intentar reintegrarse en la sociedad? ¿Cómo puede ayudar la educación a paliar o a favorecer, mejor dicho, ese proceso? Sí, bueno, yo creo que cuando se habla de personas privadas de libertad, educación y reducción del estigma, yo creo que es fundamental, yo creo que es necesario tener en cuenta diferentes aspectos que son importantes, concretamente 3. En primer lugar, entender que no todas las personas que están privadas de libertad han hecho cosas atroces. Las prisiones están llenas de personas que son producto de la exclusión social, ¿vale?, que son producto de la marginalidad, que son producto incluso también de procesos asociados como puede ser la drogodependencia, ¿no? Con esto no justifico, evidentemente, que no tengan que cumplir una sanción legal, una condena, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que desde los medios de comunicación se genera un miedo, se genera una necesidad de que el sistema sea cada vez más restrictivo, cada vez más punitivo, cuando ya el sistema penitenciario español es uno de los más restrictivos de Europa, ¿vale? Y eso evidentemente no ayuda a que haya un enfoque reinsertador. Sabemos evidentemente que hay ideología de por medio en muchas ocasiones, pero no ayuda, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, hay que dar una visión objetiva, ¿no?, de la realidad que encontramos en nuestras prisiones y de la realidad de las personas privadas de libertad. En segundo lugar, creo que es fundamental mostrar a la sociedad, ¿vale? Mostrar a la sociedad el qué. En primer lugar, la cantidad de programas, iniciativas que desde una perspectiva socioeducativa desarrollan los profesionales que forman parte del medio penitenciario, independientemente del rol que tengan, ¿vale? Por ejemplo, Carlos Solla es un funcionario de vigilancia del Centro Penitenciario de Extremera, que está trabajando el RUPI con las personas privadas de libertad. Y ha conseguido que este deporte se desarrolle en más centros penitenciarios, incluso que sea un trasvase cuando la persona adquiere la libertad, con la importancia del deporte como medio de rehabilitación, ¿no?, que es algo fundamental. Luego tenemos el caso, por ejemplo, de Elena García Bravo, que es psicóloga del Centro Penitenciario de Ocaña II, que ha creado dentro del Centro Penitenciario una revista que se llama Sin Prejuicios. Con esta revista ha conseguido involucrar prácticamente al todo el centro, o sea, profesionales técnicos, funcionarios de vigilancia, para conseguir un objetivo común, que es normalizar
los problemas de salud mental que tiene la población penitenciaria y también normalizar el entorno, el propio contexto, ¿no? Para dar una visión mucho más realista, donde la gente pues, expresa sus anhelos, sus deseos, sus problemas, los errores que han cometido, ¿vale? Por lo tanto, es fundamental mostrar estas iniciativas. Si no se muestran estas iniciativas, no vale de nada, ¿no? Dentro de esta necesidad de mostrar, creo que hay que reflejar historias en positivo. Que muestren, además, cómo la preparación para la reinserción también es una realidad. Tenemos cantidad de internos y de internas que forman parte de procesos educativos o de formación para el empleo. Y voy a dar datos que son reales, que están publicados en el informe de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del año 2022, que es el último informe que tenemos. Dice que 25.433 personas formaron parte de cursos ocupacionales. 7.700 formaron parte de enseñanzas iniciales. Hablamos de alfabetización, ¿eh? Hay gente analfabeta dentro de prisión todavía. En torno a 3.000 personas formaron parte de educación secundaria y bachillerato. 908 personas estudian en la universidad, ¿vale? Concretamente en la UNED. 13.897 personas forman parte de otras enseñanzas, como puede ser el aprendizaje de idiomas. La educación para esta gente no solo es un ocio, es una manera de intentar recuperar una serie de habilidades, competencias, actitudes, recuperar o adquirir, ¿no? Porque muchas veces tampoco la vida a veces le ha dado esa posibilidad, ¿no? Por lo tanto, es importante mostrar, ¿no?, esta realidad, mostrar realidades en positivo, mostrar cómo hay colectivos que han formado parte del entorno penitenciario que se insertan en la sociedad, ¿vale? Y que, bueno, pues al final nosotros y nosotras somos responsables de que estas personas también tengan una segunda oportunidad. Y luego, en tercer lugar, que es quizá la parte más compleja, hay que facilitar opciones reales de reinserción. Puedo estar así, ¿eh? No te preocupes. No. Vale. Decía, la tercera parte, que es la parte más compleja de todas, es la de facilitar opciones reales de reinserción. Esta parte es la más difícil porque nos influye a todos. Es decir, las personas, estamos viendo la situación que tienen las personas jóvenes en este país, con la dificultad laboral, están sobreformadas y muchas veces no encuentran salida, pues imaginaros para las personas privadas de libertad, ¿no? Que tienen ese doble estigma, ¿no? El hecho, evidentemente, de formar parte de un entramado complejo y luego, aparte, venir de una situación de privación de libertad, ¿no? Por lo tanto, es fundamental, ¿no?, conseguir que estas personas formen parte de la sociedad, ¿no? Esto implica aspectos tan básicos, pero a la vez tan complicados, ¿no?, como el hecho de tener un trabajo o tener un hogar, como el hecho de que no vuelvan otra vez a entornos, ¿no?, desfavorecidos, ¿no?, como estaban volviendo, con las mismas compañías, con las mismas situaciones, muchos de ellos tienen que mantener familias, si no hay recursos, pues al final muchas veces es un círculo vicioso, ¿no?, es una rueda que no termina de girar, ¿no?, por lo tanto es un problema. Yo creo que estos tres elementos son fundamentales para intentar, no sé si reducir el estigma, porque es cierto que es un colectivo, ¿no?, o una realidad muy compleja, pero sí por lo menos acercar a la población a una visión mucho más objetiva de lo que son los entornos privados de libertad. Dicho esto, como me toca la siguiente pregunta, aprovecho y uno también el hecho de que en el sistema penitenciario hay muchas personas privadas de libertad con una enfermedad mental que no deberían estar cumpliendo condena en un centro penitenciario, deberían estar, esto lo dicen informes, Defensor del Pueblo, lo están diciendo informes de la ONU, etcétera, etcétera, ¿no? Deberían estar en entornos especializados, cumpliendo evidentemente su sanción legal, pero en entornos especializados, ¿no? Yéndonos evidentemente fuera del ámbito delictivo, yéndonos, ¿no?, a lo que encontramos, ¿no?, en nuestra sociedad, entre comillas, normalizada, ¿no?, o fuera de la privación de libertad. Álvaro, en tu capítulo abordas el estigma relacionado con la salud mental, ¿no? ¿Cuáles son los mayores mitos que rodean a las personas con problemas de salud mental en el contexto educativo y cómo podemos contribuir desde el ámbito educativo para cambiar esta perspectiva? En el contexto educativo, los problemas de salud mental también sufren un estigma importante y hay unos prejuicios claros. Podríamos hablar de que se puede tener el estigma de que las personas con algún tipo de trastorno mental no son capaces de desarrollar tareas académicas o que son socialmente inhábiles para tener relaciones interpersonales sanas, y esos prejuicios generan un rechazo y un abandono, una exclusión hacia ese colectivo. Por otro lado, ¿qué ocurre? Que en el trastorno mental hay veces que hay situaciones que son visibles, pero hay otras que no. Y con esas que no,
se tiende a subestimar la problemática real. Como no se ve, no existe. Y a eso, otro de los prejuicios que podríamos encontrar en entornos educativos es que las personas con trastorno mental son inestables y que es un problema permanente. Ese prejuicio de inestabilidad te lleva a la desconfianza y que sea permanente te lleva a entenderlos como sujetos irreparables o irreconstruibles, que no pueden mejorar. Y lo que decía Diego, eso hace que el estigma se perpetúe y que incluso la propia educación, y hablaba antes Carlos Magro de cómo el estigma atraviesa la educación, incluso la propia educación es una fuente de generar estigmas, pues en enfermedad mental es algo verdaderamente palmario. ¿Qué podemos hacer en educación? Bueno, pues creo que lo habéis dicho todos. Voy a repetir cosas que ya han dicho mis compañeros y que tenía anotadas. La primera le dijo María Antonia Casanova, y es que es necesario que aparezca una formación específica para que el profesorado tenga herramientas para comprender, percibir o ser capaz de entender esa diversidad emocional y mental que hay en las aulas. Y algo que ha dicho Olvido es que ya no solo formar a los formadores o a las personas que están con los niños, sino también a esos propios niños. Hablaba antes de que empezara este evento de que el deseo de este libro es que las generaciones futuras se avergüencen de la nuestra en temas de estigma. Y la realidad es que todo pasa por generar una cultura de sensibilización donde entendamos que la salud mental es pues algo más de la diversidad humana y que no debe verse entendida como un síntoma de debilidad, que muchas veces la salud mental se tiene en un segundo plano, se trata de esconder por el qué dirán o por qué prejuicios o barreras me ejercerán. Y por último, no debemos quedarnos solo en la teoría, y creo que Diego lo comentó sobre ese colectivo, el colectivo de la privación de libertad, y es de ir a la práctica y hacer prácticas inclusivas, intervenciones socioeducativas, donde se ponga a los estudiantes en contexto directo. Esto es algo que verdaderamente reduce el estigma y que creo que es un punto que se debe abordar, pero para eso debe estar sumado ya no solo las prácticas personales de profesorado o centros educativos, sino también de políticas educativas. Y ahí va un poco, y le doy la mano aquí a María Antonia, en el sentido de que creo que debe haber una coordinación efectiva entre la política y las prácticas educativas, y que eso es esencial para reducir el estigma. Y bueno, pues creo que quién mejor que ella para contarnos cómo ves la relación entre la política y las prácticas, y si nos podrías dar algún ejemplo. Pues es que debería ser todo absolutamente coherente, claro. Quiero decir que si desde la política educativa, desde las administraciones que tienen competencias para desarrollarla, salen una serie de normas y de regulaciones que favorecen toda esta convivencia en la diversidad, que yo creo que es de lo que se trata, de que siempre digo que si tenemos que vivir juntos en sociedad, lo mejor es que nos eduquemos juntos, porque ahí desaparecen los prejuicios. Es decir, yo creo que cuando nos conocemos, es decir, los prejuicios vienen del desconocimiento. Entonces, cuando nos conocemos, ya se acabó. O sea, yo qué sé, puede haber una cría ciega en el aula, pero ya no es la cría ciega, no, es María, que es amiga mía, y que lo único que hay que hacer es agarrarla de la mano cuando salen todos como fieras al recreo. Bueno, pues simplemente hay que llevarla de la mano para que no nos la llevemos por delante. Pero ya está, pero es buenísima en matemáticas y yo no. Entonces, es que bueno, que ese cambio de terminología que ha habido en la Constitución recientemente es importante. Hay veces que hay palabras que estigmatizan y hay palabras que ayudan a quitar esos estigmas. Entonces, eso de que porque una persona sea discapacitada, disminuida, minusválida, todas esas cosas que ya no sirve para nada, bueno, pues mire, es que no es así. Es que puede tener una discapacidad, pero tiene muchísimas capacidades. Y todas esas capacidades las tiene que aprovechar la sociedad. Entonces, a mí me parece que
que tiene que estar muy clara la meta que queremos. Si tenemos una educación inclusiva es para tener una sociedad inclusiva, que será más difícil, pero bueno, que ahí vamos, lo vamos consiguiendo. Yo creo que en España yo he estado bastante, bueno, pues como dijo Diego antes, en la Agencia Europea para la Educación Especial y la Educación Inclusiva, y la verdad es que creo que los países del sur de Europa somos más inclusivos, somos más abiertos que según va subiendo uno hacia el norte. Entonces, quizá por carácter, por clima, por lo que sea, pero aquí de momento creo que nos llevamos bastante bien y vamos consiguiendo un equilibrio en la escolarización. No ha sido fácil, sobre todo en los primeros momentos. O sea, yo, por poneros un dato muy concretito, en la primera década, sí, en los 8 primeros años de este siglo, del 2000, o sea, cuando Madrid asumió las competencias, yo estaba en la dirección general, en algún momento, en el mes de septiembre, teníamos 17.000 niños para escolarizar, todos de fuera, con distintas lenguas, de todos los países del mundo. O sea, que la cosa no era muy fácil, pero bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que la cosa no ha ido mal y que España es un país bastante acogedor en ese sentido. Me parece importantísimo que las metas estén claras para que luego las prácticas no sean contradictorias con la teoría, porque sí hacemos mucha inclusión, profesor de apoyo, pero luego hay veces que las prácticas dentro de los centros son segregadoras, es decir, tenemos escuelas inclusivas, pero son segregadas encubiertas, por decirlo de alguna manera. Es decir, si yo saco al niño del aula para darle un apoyo, ese niño cuando entra en el aula ya viene con la etiqueta de que ese niño necesita apoyo y de que ese niño es diferente. Y me parece que es fundamental cambiar, como decía antes, cambiar metodologías que permitan atender a todos dentro de las aulas y que ese profesor de apoyo no esté fuera, que esté dentro. Porque evidentemente cuando hay dos profesionales, digo más, dos personas adultas, o sea, un profesional y a lo mejor un papá o una mamá que tiene tiempo y que va allí y que está aprendiendo cómo trabajar con los niños, es decir, cuando hay dos personas adultas dentro de un aula, cambia absolutamente la dinámica de trabajo, porque se puede uno dedicar a otras cosas. Claro, con un modelo más academicista en cuanto a metodologías, y como decía, pues en lo que están unos sentados detrás de otros, pues no. Pero claro que si estamos utilizando metodologías cooperativas, que están trabajando en equipo, que se conocen, que saben lo que aportan cada uno, bueno, todo eso favorece el conocimiento mutuo, la cooperación. Sabemos los valores y los talentos que tiene cada uno y todo eso va a favorecer. Es decir, yo creo que si contamos con un marco legal que apoya, que no va hacia atrás, luego en el centro pues el profesorado tiene que procurar que su práctica no vaya en contra de lo que teóricamente quiere. No digo ni siquiera que con mala voluntad ni con sesgo, no. A lo mejor con la mejor intención piensa que es que así es mejor y que así lo pueden atender mejor. Igual que en un centro de educación especial, piensa, no, es que allí es que está mejor atendido. Bueno, es que justamente se trata de que esos recursos que están ahí estén más repartidos y que ese profesor de apoyo y que ese profesor especializado en lo que sea, en vez de atender solamente a una parte, va a atender a muchos más. Porque, en definitiva, la educación inclusiva no es solo para población vulnerable, es para toda la población. Porque si nos preguntamos qué niños son diferentes, pues todos, igual que aquí somos todos diferentes, pues vale. Cuando se empezó con el proyecto de integración en el año 85, con la integración educativa, solo era para alumnado de educación especial que se incorporaba a la escuela ordinaria. Pero claro, eso hace reflexionar en torno a decir, bueno, estos son un poco más diferentes, vamos a decirlo así, pero es que los demás también son diferentes, ¿no? En ritmo de aprendizaje, por contexto social, en estilo cognitivo, en cualquier, yo qué sé, en culturas, en etnias, en lo que sea. Y dices, vale, y entonces hacíamos adaptaciones curriculares. Es decir, en definitiva, el sistema seguía siendo el mismo y era el niño el que se tenía que adaptar al sistema. Y dice uno, vale, y entonces, si yo admito que todos son diferentes, ¿qué tengo que hacer? ¿Una adaptación curricular para cada niño? ¿O cómo lo arreglamos? Y me parece que lo más razonable es darle la vuelta al planteamiento y decir, no, es que tiene que ser el sistema al que se adapte al niño, es que hay que flexibilizar organización, metodología, autonomía, es decir, es que es la legislación, el sistema, el que tiene que ofrecer
diferentes opciones para dar respuesta a la diversidad que tenemos en las aulas y a cada niño. Eso que está así bien planteado, luego lo podemos destrozar si a la hora de dar el apoyo, pues hacemos eso. Sacamos a un niño, nos lo llevamos a otro sitio y ese niño cuando viene ya viene con la etiqueta colgada para, bueno, iba a decir, primero dentro del aula y dentro del centro, pero es que cuando nosotros hablamos con los niños y les decimos algo, los niños se lo creen. Y también se creen si les decimos, oye, eres estupendo en esto y eres fenomenal en esto, o si le decimos, no, es que con esta discapacidad pues no vas a poder hacer no sé qué, y no vas... es que se lo creen. O sea, si les decimos que vienen los Reyes Magos, es que se creen que vienen los Reyes Magos. Se creen lo que les decimos a las personas adultas. Entonces hay que decirles cosas buenas y tener expectativas altas. Es decir, que hay veces que con una buena teoría luego nos desdecimos en la práctica si no tenemos muy clara que las experiencias, que las actuaciones de cada día y de cada momento tienen que ser coherentes con eso que queremos conseguir. Por eso decía que tanto desde la administración como luego en los centros, es decir, un niño que dice educación compensatoria, saben ustedes que la compensatoria es para cuando un niño lleva 2 años, digamos, 2 años de desfase entre lo que le correspondería saber, entre comillas, por su edad y lo que sabe. Vale, pero es que lo que no puede ser es que un niño entre en compensatoria a los 10 años y se esté ahí toda la escolaridad obligatoria. Oiga, es que entonces la compensatoria no compensa. Habrá que buscar otra alternativa, ¿no? Es decir, si está ahí toda la educación obligatoria hasta que termina la secundaria, ¿qué estamos haciendo? Habrá que buscar alternativas. Es decir, que importantísima la coherencia, importantísimo tener las ideas claras y que si la política en un momento determinado, bueno, yo creo que la legislación ahora es bastante amplia y da bastante autonomía a los centros como para actuar. Bueno, pues vamos a aprovechar eso para que en la práctica luego no desdigamos lo que estamos diciendo en la teoría, creo. Y olvido que sabe mucho de interculturalidad y ahora toda la influencia que tiene toda la tecnología, pues es que todo eso hay que aprovecharlo para no distinguir y no separar. Yo recuerdo, termino, una anécdota nada más. Hace yo creo que 3 años tuvimos una reunión en la Universidad de Granada con universidades que tienen titulaciones propias, ya muchas, para estudiantes con discapacidad intelectual. Tienen títulos propios y en 1 año o 2, pues esos chavales salen con su título y pueden acceder a un empleo. Y salieron a hablar 2 de los jóvenes que habían terminado su titulación y tan contentos. Y lo primero que dijeron es que lo que más habían agradecido en la universidad es que los habían tratado igual que al resto. Entonces, claro, es que de eso se trata, ¿no? De que no los tratemos ahí, ni que los tengamos ahí entre algodones, porque son diferentes y son especiales. No, hay que tratarlos igual que al resto. Y si hablamos de Pablo Pineda, si le conocéis, con síndrome de Down, hablando con su madre, me comentaba, es que cuando nació con síndrome de Down, yo le dije a mis hijos, que no se crea que por tener síndrome de Down se va a aprovechar de la situación y no va a hacer nada. Si vosotros hacéis esto y si hay que arreglar la habitación y si hay que hacer no sé qué, igual. Y bueno, y Pablo Pineda está ahí con su carrera de magisterio y haciendo películas y presentando programas de televisión, ¿vale? Pues es que de eso se trata, ¿no? De incluir de verdad. Me ha llamado mucho la atención cómo has hecho un discurso empezando con una evolución terminológica y dándole importancia a la palabra. Esto es algo que Olvido también ha hablado de discurso del odio, y esto es un elemento central en este libro. Y sobre ello, esas palabras muchas veces resuenan en esos colectivos vulnerables. Y aquí quiero hacerle una pregunta a Diego, incluso a María, y es, en el colectivo de la salud mental, ¿cómo afectan esas palabras, ese discurso de odio, que también se hace en los últimos años a través de las redes? Así que, María, también te preguntaría que cómo ves, cómo podemos reducir el estigma digital en un mundo cada vez más digitalizado, y si os pediría brevedad por tiempo. Vale, bueno, muchas gracias, Álvaro. Vamos regular de tiempo, por lo tanto, esa pregunta la voy a dejar para el final, que es la última pregunta que le vamos a plantear tanto a Olvido como a María. Yo contesto y luego ya enlazamos con esa última pregunta, ¿no? Y ya terminaremos esta parte de panelistas. Bueno, yo creo que cuando hablamos de redes sociales, medios de comunicación y enfermedad mental,
yo creo que esto es una moneda de doble cara que se va retroalimentando, ¿vale? Por un lado, es verdad que las redes sociales, igual que los medios de comunicación, están normalizando determinados problemas de salud mental, depresión, ansiedad, y esto es algo, yo creo que maravilloso y además fundamental, ¿no? Que la gente joven hable de salud mental, que la gente joven se abra, que comente cómo se siente, ¿no? Y esto también, al final, ¿no? Ayuda a que otra gente, ¿no? Evidentemente, también haga lo mismo. Por ejemplo, la figura del psicólogo, ¿no? Se está viendo como una figura importante, como un elemento de apoyo, y esto es algo que hace 15 años era totalmente impensable, ¿no? Hace 15 años no imaginábamos que la figura del psicólogo sí se imaginaba, pero era un motivo de vergüenza, ¿no? Se escondía, no se hablaba de que se podía ir a terapia, de que podíamos tener una intervención con un especialista, ¿no? Esto es algo maravilloso, esto es algo positivo, fundamental. Pero sí que es cierto que yo tengo la sensación de que esta misma normalización no se aprecia cuando hablamos de trastorno mental grave. Es decir, no existe la misma percepción hacia la esquizofrenia, hacia el trastorno de personalidad, límite de personalidad, hacia el trastorno bipolar. Yo formo parte de un proyecto hace muchos años que se llama Sporsame, aprovecho y hago también un poquito de promoción porque es un proyecto muy bonito. Trabajamos el deporte con personas con trastorno mental grave, atendemos a casi 400 personas de la Comunidad de Madrid que forman parte del recurso de rehabilitación y a nosotros nos cuesta mucho llegar. Nos cuesta mucho llegar. Nosotros intentamos hablar con youtubers, intentamos hablar con gente joven que tiene mucho tirón, intentamos hablar con deportistas y cuando hablamos de lo que hacemos y con qué colectivos hacemos, vemos una traba muy importante. Vemos muchas dificultades, a pesar de que cuando hacemos prácticas de este tipo demostramos que cambiamos percepciones. Es decir, en el momento que la gente toma contacto con ese colectivo, toma contacto con esa realidad, se da cuenta pues, que es algo totalmente normalizado, bueno, pues que muchas veces tenía muchos prejuicios acerca de esa realidad que evidentemente se van difuminando, ¿no? Pero esto también nos ha pasado en centros educativos. Es decir, hablamos de la importancia de la salud mental en el ámbito educativo y nosotros hemos llegado, ¿no? En varios centros educativos a entrevistarnos con directores y con directoras y nos han dicho que cómo vamos a hablarle a chavales de 17 años de la esquizofrenia. Hombre, que cómo vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, si al final, ¿no? Lo que estamos haciendo es que solo hay una parte de la salud mental, ¿no? Lo que entre dentro de esa promoción social, pues nos estamos dejando una parte muy importante sin abordar, que es fundamental, ¿no? Es fundamental, o sea, es decir, que cualquier persona puede tener una esquizofrenia, desarrollar una esquizofrenia, y más ahora con los índices tan altos de consumo que existen, ¿no? Con la asociación que existe entre ambas realidades. Y luego, por otra parte, yo creo que esas redes sociales, a pesar de tener esa parte positiva, luego también es un generador de prejuicios constante, ¿no? Es decir, en las redes sociales, en los medios de comunicación, vemos constantemente bulos, vemos constantemente ideas irracionales acerca del trastorno mental grave, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un delito, se habla primero del trastorno y luego el delito, es decir, una persona con esquizofrenia ha cometido un delito, ¿vale? Entonces, todas aquellas acciones que nosotros hacemos para intentar desmontar prejuicios se caen directamente. Y eso implica que nosotros tengamos que volver, ¿no? Otra vez a generar, ¿no? Ese trabajo. Por lo tanto, es muy complicado. Las redes sociales, que por una parte también son maravillosas, pero que es un sistema que constantemente te da y te quita, ¿no? Hablando un poco en símiles deportivos, es como un partido de tenis que no termina en el tercer set, ¿no? Que es constante, ¿no? Y hasta que esas ideas, ¿no? racionales no se asienten en estos contextos digitales que son tan importantes, pues es muy difícil, ¿no? que todo cambie, ¿no? Y aprovecho esta última idea, ¿no? Para hacer esta última pregunta a dos de las panelistas que nos acompañan hoy, y es que desde vuestra perspectiva, tanto María como Olvido, ¿consideráis que está preparado el sistema educativo para abordar, en tu caso, la multiculturalidad, Olvido, consiguiendo desmontar estigmas, ¿no? o estrategia, ¿no? que tiene el sistema educativo para desmontar estigmas? Y por otra parte, María, si crees, ¿no? que el sistema educativo está preparado, ¿no? para esa diversidad de estudiantes que tenemos hoy en día y que confluye diariamente en el ámbito digital, en el contexto digital. Si quieres, empieza tú. Yo creo que el sistema educativo siempre va un paso por delante. Quiero decir, el sistema educativo entendido como los docentes, el personal de administración, las familias, los niños y niñas. Rápidamente, que sé que vamos muy mal de tiempo, hace 4 años, seguro que todos los que estáis en la sala os acordáis de la situación de pandemia y de estar en casa. En menos de una semana, el maestro del CRA más perdido en la Sierra de Jaén se había inventado un campus virtual, unos tutoriales, ¿verdad?, online, y estaba dando clase. Los maestros no tenían, estaban preparadísimos, iban un paso por delante, como te digo. Claro, el problema no es el sistema educativo, claro que el sistema educativo está preparado. El problema es, y a mí no me gusta hacer amigos, así que
es ciertos medios de comunicación, ciertos políticos que se dedican a inocular, ¿no? Y a hacer recortes, decía María Antonia. Claro, el sistema tiene que ser el que se adapte, pero para que se adapte tiene que haber recursos, tiene que haber inversión, etcétera. Y decías tú, Diego, que claro, que en las noticias, perdonad si estoy mezclando ideas muy rápidamente, pero que en las noticias vemos primero el trastorno y luego el delito. ¿Y cuándo son mentiras? Porque hace muy poco había, bueno, hemos leído noticias de unos extranjeros han... Y luego era mentira, luego eran fotos de unas revueltas en Londres, no era nadie de aquí. Y eso es que lo hemos visto, cómo los medios de comunicación ya directamente mienten, con unos intereses muy claros, que es inocular el odio del que, ¿no? A través de las redes sociales. Entonces, claro, el sistema educativo, claro que está preparado. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Pues, bueno, en primer lugar, desarrollar esas medidas para la inclusión de las que hablaba María Antonia, pero claro, invertir en una innovación en los centros educativos, porque decía ella, es que incluso los espacios cuentan, claro, y las metodologías, y efectivamente si un aula está mirando hacia adelante, ya no estamos en rincones, ya no estamos en círculos, ya no estamos en el compartir y en el crear entre todos, ¿no? Y por supuesto favorecer un contexto escolar favorable, lo que decía Álvaro, ¿no? De que no solamente los docentes, que los niños y las niñas también tienen que ver que María no es la ciega, que María es una compañera, pero para eso el docente creo que es un agente clave, ¿no? Entonces, sí, perdón que me he ido mucho por los cerros de Úbeda, pero el sistema educativo está preparadísimo. Quienes no están tan preparados son los que se dedican a inocular odio para que desde sectores de la sociedad quieran frenar esto, ¿no? Perdón, ya que vamos muy mal. Y yo también quiero hacerlo brevemente, pero un poco enlazado con lo que ha dicho Olvido, y coincido con lo que planteas, igual que coincido con lo que antes planteaba Diego. Uno de los mayores problemas que nosotros encontramos en los discursos del odio es que se mantienen o perpetúan todos los prejuicios, incluso los aumentan y los extienden. Entonces, si nosotros entendemos que la educación no solamente es el sistema formal reglado que tiene que estar en el colegio, sino que va mucho más allá y que está enseñando a todas las personas, ¿vale? A todos los chicos más jóvenes o más mayores, aquello que están viendo lo están aprendiendo, están interiorizando unos discursos que pueden ser muy perversos y que pueden normalizar esos discursos perversos. ¿Qué se encuentra a través de las redes? Las redes es un altavoz. Pero las redes es un altavoz para lo bueno y para lo malo. Es que es una herramienta y somos nosotros los que hacemos los usos. Como antes decía, la inteligencia artificial dice, el sesgo lo habéis creado vosotros, no es un sesgo social, es lo que avisa. Pues esto es lo mismo. En este sistema nosotros tenemos también que estar trabajando desde la parte de educadores, pero a lo mejor no solamente tan cerrado. Nosotros estamos abriendo ahora mismo desde los colegios toda la parte de que los chicos hagan actividades, que busquen, que encuentren, que se relacionen a través de redes. Bueno, pues si nosotros estamos abriendo todo ese canal, también debemos de enseñarles a utilizar esos medios. Y igual que se comportan en un aspecto más presencial, también el mismo comportamiento. Lo que a mí me hace pensar es que esa parte de comunicación que no deja de ser las redes y que es el espacio de comunicación, se convierte en una doble navaja. Por una parte puede ser precursora, pero también aquellas personas que tienen estigma, que sienten, es decir, el concepto de autoestigma, es una parte de apoyo también. Encontrar esos grupos de apoyo para que aquella parte que se encuentra en ellos con unos prejuicios que han asimilado sociales, sean también como una fuente de liberación. Entonces, tenemos que hacer cambiar ese sistema, pero ¿cómo? Bueno, educación, pero concienciación. Un poco lo que decía antes también María Antonia, que hablaba sobre la visibilidad, y esa visibilidad se tiene que multiplicar. Tenemos que hacer que la diversidad, como señalaba antes Olvido, sea un aspecto común que está dentro de nuestra sociedad y también dentro de la red, porque ¿qué es lo que encontramos? Que aquellas personas que en la parte presencial puedan tener, por ejemplo, un trastorno, una enfermedad mental grave, se esconden en la red porque no quieren que ese prejuicio se vuelva a repetir en la red. Entonces se lo callan y lo esconden, ¿no? Y
Lo que antes decía de el lobo, no quieren convertirse en el lobo que está en la cueva. Evidentemente para ellos es una nueva oportunidad. Entonces hay que cambiar también nuestra manera de entender y que también convertamos las redes en un medio de expresión y en un medio en el que se pueda extender esa diversidad y esa educación a la diversidad para todos. Muchísimas gracias Olvido y María por aportar esperanza y también por valorar aspectos positivos del sistema, que los hay, ¿no? Yo creo que también es honesto el valorarlos y ponerlos encima de la mesa, ¿no? Bueno, ahora ya para finalizar vamos a abrir un pequeño turno de preguntas por si pues, alguien quiere dirigir pues, alguna cuestión a alguno de los panelistas que tenemos aquí y nada, estamos a vuestra disposición. Ha quedado todo muy claro, lo sé, pero bueno, pues si las moscas. Perfecto, perfecto, Blanca. Bueno, primero felicitaros por la obra, agradeceros la invitación y por mi parte agradecer. Yo tengo el estigma de ser una de las que han regalado el libro, con lo cual quiero presumir de ello, ¿no? A mí cuando Diego me trajo el libro, lo primero que me llamó la atención fue la portada, ¿no? No sé quién antes había comentado el aspecto de las tres puertas, ¿no? Para mí las tres puertas me llevan a la paradoja de Monty Hall, que después Martin Gardner, y conociendo a Mónica probablemente la editorial ha tenido un poco ahí que ver en esa historia. La historia del problema de las tres puertas, después Martin Gardner la transforma en el problema de los prisioneros, ¿no? Se sitúa a tres prisioneros ante las puertas, entonces detrás de dos de ellas está la libertad y en una de ellas está la horca, ¿no? Cuando abren la primera puerta está la libertad, que ahí está la libertad, y quedan las otras dos puertas para, bueno, pues a una probabilidad, ahí viene el problema, si del 50% o de los 2/3, pues cambia la situación o no, ¿no? Creo que es muy significativo a lo que viene después dentro del libro. Un libro que empieza con un prólogo que te sitúa desde una perspectiva personal, que creo que a día de hoy es de agradecer, libros que te sitúan desde la perspectiva propia de la reflexión, ¿no? Que dice cosas como que quién no ha sido testigo de un prejuicio o un juicio, ¿no? Y pongámoslo desde la otra perspectiva, quién no ha hecho un juicio o un prejuicio, ¿no? Que levante la mano el que no lo ha hecho nunca. Creo que todos estamos ahí y que de la misma manera creo que también todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una cierta visión de ese estigma desde la parte personal, autoestigma o cosas pequeñas o cosas grandes que muchas veces no responden a esas etiquetas que habéis organizado el libro de acuerdo a determinadas sí, porque no etiquetas, que creo que este libro tiene que tener una continuidad, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el estigma no viene de esa etiqueta pura, sino de nosotros mismos y de nuestra cotidianidad y de nuestra etapa de la vida. Ahora mismo hemos visto con esto, lo que ha sucedido en Valencia con la Dana, cuánta gente nos salía en la tele diciendo los jóvenes, ¿no? Esos jóvenes que todos pensamos que son unos vagos, unos que no paran de hacer cosas, y fijaros, los jóvenes han sido los que han estado aquí con las palas limpiando barro, ¿no? Eso también es un estigma que no vemos y que marca de alguna manera muchas de las escuelas y muchas de las acciones que suceden en la escuela, ¿no? Entonces, creo que es importante dar visibilidad, como habéis dicho, y de alguna manera ponerlo sobre la mesa, que esto existe, que no se va a quitar, que el sistema educativo no está preparado, discrepo completamente. Las personas que hay dentro, muchas de las personas que hay dentro del sistema están preparados, pero el sistema no. Es decir, yo, María Antonia bien lo sabe, vengo de 15 años trabajando con chavales que para llegar a mi clase les habían puesto la etiqueta de eres malo, chaval. Entonces, el sistema puede poner parches o puede poner personas en el camino que pueden ayudar, pero el sistema ni hoy ni los que tenemos canas lo hemos visto cambiar y se han puesto parches y vamos a morirnos y no se ha solucionado, ¿no? Porque esto es parte de esa
problemática socioeducativa que va por un lado la socio y por otro lado la política, y es difícil de tal. Pero como esto es un foro, lo que os digo es que leáis el libro es muy interesante. Yo soy de las que he leído y tengo subrayado y con la reseña terminada. Y felicitar de nuevo al equipo y también a la mesa del panel. Muchas gracias, Blanca. La llamo por su nombre, evidentemente, porque es amiga mía. Puedes recoger el jamón en la entrada, no te preocupes. No, muchísimas gracias por tus palabras y además por aportar siempre una visión crítica. Yo creo que la gente que te conocemos sabemos que eres una persona muy visceral en tu trabajo y eso es algo muy positivo, muy positivo, que haces las cosas con mucha pasión y, bueno, en primer lugar, que pongas de relieve nuestro manual es para nosotros pues un verdadero placer. Y en segundo lugar, que discrepes con nosotros, porque ¿qué seríamos, no?, si no pudiéramos discrepar, y más en el ámbito educativo, ¿no?, y más sabiendo que tú conoces de primera mano ese contexto, ¿no? Luego también, hilo también con lo que ha dicho, tenemos, Mónica, una conversación pendiente, porque ya tenemos pensado una segunda parte, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro contexto y en otro momento, ¿no? Y nada, muchísimas gracias, Blanca. Hay Gracias. un aspecto importante y es el etiquetado. Muchas veces se puede etiquetar con mala fe o mal gusto, el viejo, el gordo, el inadaptado, el dependiente, el criminal. Es muy fácil y muchos lo hemos hecho. Pero hay mucho etiquetado que es cultural y ese es otro problema. Dentro del estigma, el estigma no es un constructo sencillo, sino que es poliédrico, tiene varias ramas. En este libro hemos hablado mucho del estigma social, pero hay otros tipos de estigma. María habló del autoestigma, que muchas veces es más cruel que el propio estigma social. De hecho, en temas de, por ejemplo, discapacidad intelectual, tenemos estudios que demuestran que el propio autoestigma es más duro que el estigma que tiene la sociedad hacia ese colectivo. Y luego hay otro estigma que es el estigma de compañía. Y ese es un estigma también peligroso, es un estigma que por ejemplo, en discapacidad intelectual se suele tener una actitud con buena fe, paternalista, se les infantiliza, se les trata con condescendencia, con la mejor intención del mundo, pero no deja de generar un dolor en esas personas. María Antonia comentaba una anécdota y yo quiero comentar otra y prometo callarme después de esto, y es que en mis estudios de carrera yo tenía una compañera que tenía una discapacidad motriz, andaba en silla de ruedas, y un día con mi mejor intención había un bordillito, cogí la silla y para adelante, como si fuera Fernando Alonso. Años después me dijo la compañera: mira, Álvaro, yo sé que tú esto lo hiciste con buena intención, pero me privaste la posibilidad de sortear esa dificultad o tener el objetivo de hacerla. Es mucho más inteligente que el día de mañana me preguntes que si necesito ayuda. Y también ese estigma de cortesía muchas veces lo utilizamos, pero puede generar también un efecto pues, controvertido o sobre todo diferente al que pretendíamos. Y bueno, pues como decía Diego, sí es cierto que estamos ya trabajando sobre estigma hacia otros colectivos como personas sin hogar y bueno, pues serán conversaciones que tendremos en el futuro. Irá orientado a buenas prácticas, que es importante complementarlo. Yo voy vendiendo, Mónica, ya ves que yo voy vendiendo. Está relacionado con buenas prácticas, pero bueno, ya hablaremos. Muchas gracias, Blanca. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo no me voy a enrollar tanto como Blanca, pero al hilo de lo que estabais comentando en las últimas intervenciones sobre lo que aparece en redes o los tipos de discurso que hay, a mí me preocupa mucho cómo se está legitimando de alguna manera un tipo de discurso
pues con una clara tendencia, ¿no?, machista, xenófoba en contra de los migrantes y que a lo mejor antes estaba circunscrito, pues no sé, a conversaciones como más privadas, a círculos más privados. Las redes parece que han posibilitado que ese discurso llegue de una manera como más, pues ocultando un poco, también como decía María, la persona que lo emite, pero últimamente también estamos viendo cómo abiertamente pues hay grupos e incluso personas no conocidas, ¿no?, pero que va circulando ese discurso como de señalamiento, ¿no?, de señalamiento a las personas migrantes, de señalamiento a determinados grupos que se pueden considerar distintos, peligrosos, incluso que hay que expulsarlos, ¿no? Pues lo tenemos en el discurso de Trump. Entonces, me preocupa ver cómo podemos abordar todas estas cuestiones, ¿no?, de cómo de deslegitimar algo que parece ser que la sociedad en sí misma está legitimando, ¿no?, como que se permite, ¿no?, estas nuevas figuras que están saliendo como salvadoras, ¿no?, que son hombres blancos, heteronormativos, con unas características que parece que van a salvar el mundo y que, no sé, parece que lo ponen todavía más en peligro, ¿no? Entonces, me preocupa mucho sobre cómo luchar con esto. Porque, por ejemplo, yo que vengo del mundo de la sostenibilidad y la educación ambiental, hace mucho tiempo, por ejemplo, que se decidió desde el punto de vista científico no establecer conversaciones, por ejemplo, con los negacionistas, ¿no?, porque significa poner como las dos partes al mismo nivel, ¿no?, en el diálogo, cuando no es así. Pero no sé muy bien cómo abordarlo desde el punto de vista, bueno, pues cuando estamos hablando de estas problemáticas, porque me parece incluso más complicado que desde el punto de vista ambientalista, cómo luchar y cómo plantear pues, el rechazo o las contradicciones que tiene ese tipo de discursos. Sí, claro. Sí. A ver, yo creo que eso, voy a ponerme en plan positivo, va a desaparecer, o desde mi punto de vista va a desaparecer. ¿Y por qué pienso que con el tiempo se superará, o por qué entiendo que esto es una fase que estamos pasando? Porque también entra dentro, si nosotros estamos dentro de las redes, entramos dentro de un algoritmo, y un algoritmo que nos mete en una burbuja y que eso nos hace más grandes. Si nosotros tenemos dentro de nuestra burbuja una serie de mensajes que son con aquellos que recibimos las mismas noticias tal, y que lo vemos como normalizado, entendemos que podemos expresar libremente ideas que no expresaríamos o que no tendríamos. Y eso se va haciendo como una bola cada vez más grande. ¿Por qué espero que esto sea una fase? Porque se está luchando, se está intentando luchar en contra de esos algoritmos. De hecho, no hace mucho, creo que ha sido esta semana o la anterior, ya está, por ejemplo, algunos medios, salió La Vanguardia y otros medios que se quieren salir, por ejemplo, de X, bueno, para mí Twitter, siempre será Twitter, de X, por el tema de esa burbuja en la que entran y esos algoritmos que crean, ¿no? Y parece que además ahora mismo hay otras redes que veremos a ver, o sea, quiero decir, vamos a ver cómo funcionan en un futuro, pero que se van a intentar escapar de ese tipo de burbujas y de ese tipo de algoritmos. Por ejemplo, ahora está surgiendo mucho Blue Sky como una futura red que precisamente nació inicialmente de Twitter, o sea, era parte de un creador de Twitter, y que parece que ahora se ha separado y que lucha en contra de encajar a la gente en los algoritmos. Yo comparto la preocupación contigo, porque si nosotros somos capaces de replicar esos mensajes, es porque en el fondo tenemos esos mensajes. O sea, eso es lo que a mí me preocupa. Que creo que será una fase en la que pasará el hecho de, pues lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los negacionistas, que antes decías de que van de abanderados, pero van de abanderados no por ser únicos, sino porque se han encontrado dentro de un grupo en el que pueden ir de abanderados. Y también un poco lo que señalabas, el tema de la protección, o sea, el tema de la privacidad, hace que se digan muchas tonterías, ¿no? Entonces, cosas que... Y eso en las redes se expone a ello. Yo creo que también ahora se están creando una serie de normativas que van a intentar evitar toda esa parte,
pero creo que es el inicio y que veremos a ver cómo circula. Por eso quiero ponerme en plan positiva. Espero que así sea, porque creo que el futuro, o estoy viendo que las noticias que están llegando no son noticias que vayan por... O sea, que somos conscientes de qué es lo que está pasando, y creo que la gente será inteligente y que irá cambiando esa parte y ir optando por unos medios en donde no entremos, ¿no? No entremos dentro de unos campos reducidos y que nada más nos retroalimentemos, y además nos expongamos con tanta fuerza a unas ideas que tampoco deberíamos de tener. Una cosa muy rápida y dejo el vídeo, yo tengo menos esperanza que ella, mucho menos esperanza. Mucho menos esperanza porque hay ciertos discursos que muchas veces ¿no? Entran en conflicto con esa famosa libertad de expresión que parece que todo el mundo tiene que tener, y luego una cosa muy importante es que la gente que emite esos discursos están dentro de las instituciones. Y esto es muy complicado. Acaba de salir Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, con un discurso, pues ya sabemos qué discurso tiene. Tenemos en las instituciones en España gente que promueve estos discursos. Entonces es muy complicado que si dentro de las instituciones tenemos colectivos de este tipo, que luego no se traslade a las redes sociales o a otros medios de comunicación. Perdona, olvido. Sí, yo también me has tocado porque has mencionado varios temas que me preocupan y mucho, ¿no? Yo creo que de unos años, no demasiado, a esta parte hemos visto cómo se ha ido impugnando el sentido común hasta tocar, ¿no? Hasta embarrarse en el fango, ¿no? Mencionabas a los negacionistas del cambio climático. Yo recuerdo cuando era adolescente, que no hace años, pero no hace tantísimos años, todo ese tipo de gente eran el hazmerreír, ¿no? Los muy machistas, los que se hacían chistes de suegra, los que hacían chistes de personas homosexuales, mencionando palabras lo más estigmatizadoras del mundo. Y hoy tienen un lugar. ¿Qué es lo que ocurre? Que además, que no es que hayan impugnado, y eso es lo que me preocupa, yo estoy más con Diego, el sentido común, 3 tipos que se han asociado, blancos, tal, sino que es que tienen un lugar en los medios de comunicación y no en la Gaceta parroquial, sino, yo qué sé, en Twitter, en medios de comunicación muy potentes, donde hay muchos intereses y mucho dinero invertido en eso, en impugnar el sentido común. A partir de la crisis económica de 2008, ciertos sectores empezaron a copar los medios de comunicación y de esos barros, estos lodos. Creo que la única estrategia, perdón que termino, es la educación, y me parece que estoy vendiendo mi libro, pero es así. Mi sobrina pequeña no tiene ningún problema con mujeres trans ni con personas de otras nacionalidades, no tiene ningún estigma, ningún prejuicio, pero cuando mi sobrina a lo mejor tenga 20 o 30 años, ya le habrán inoculado, perdonad, ese odio, ese sentido común dado la vuelta, y es lo que hay que luchar, ¿no? Para que no nos tropeemos. Decía Álvaro antes, me ha gustado mucho, que el objetivo de este libro es que las generaciones futuras se avergüencen de nosotros. Yo creo que vamos por muy buen camino, ¿eh? O sea, yo diría que ya lo hemos conseguido. Podemos pasar y hacer otro check-in, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has apuntado. Vale. Hay un punto importante y está vinculado a la educación, y creo que con esto vamos a cerrar el coloquio por motivos de tiempo. Me encantaría pasar el día entero hablando con los compañeros, pero el tiempo es finito y no podemos agotarlo. Y por ello, una frase que siempre me dice Diego es que el estigma se alimenta de la ignorancia y la falta de la familiaridad. Y es una realidad que gracias a él he ido aprendiendo. En el momento en el que se naturaliza esos entornos, se le da un contexto, se visibiliza, esos estigmas se diluyen, y se diluyen especialmente cuando se gana una familiaridad, cuando se pone en contacto directo con esos colectivos vulnerables. En el momento en el que, lo decía Diego, se les pone juntos a personas que tienen estigma y hacia un colectivo vulnerable, y ese colectivo, tras pasar tiempo, se diluyen en gran medida. Hay evidencia científica sobre ella. El problema es ese desconocimiento. Para que os hagáis la idea, en un estudio que estamos haciendo ahora, Diego y yo, sobre enfermedad mental, les preguntamos a estudiantes de posgrado qué contacto tienen con personas con algún tipo de problemas de salud mental.
tienen 4 opciones: nunca, alguna vez, con bastante frecuencia o siempre. Un tercio de la muestra ha seleccionado con frecuencia o siempre. 2 tercios casi nunca o nunca. La prevalencia en España de trastorno mental, si juntamos todos los que hemos dicho, trastornos del neurodesarrollo, trastornos obsesivos compulsivos, esquizofrenias, límite de la personalidad, podríamos decir muchos, de la imagen o de la alimentación, están en torno, si juntas todos, al 20% en España, que sí es verdad que pueden ir combinados y la OMS dice que 1 de cada 8. Bueno, pues la probabilidad de, si cada persona por promedio tiene contacto con 10 personas a lo largo del día, es que en un día el 92% de las personas tendremos contacto con una persona con problemas de salud mental, y si nos lo llevamos a una semana, es decir, probabilidad combinatoria, 7 veces, la probabilidad es del 99,99998%. Es decir, fijaos el desconocimiento que hay, que solo un tercio de alumnos de posgrado es consciente de que viven una realidad con problemas con salud mental, y por eso este libro lo que trata es de acercar un poquito más esta realidad. Muchas gracias.